Pero para saber precisamente más sobre este tema que ha desatado polémica, ha sido criticado, rechazado principalmente por muchos jóvenes que están estudiando en estos momentos en institutos, nos encontramos aquí en el estudio con Augusto Cáceres, él es decano de negocios de la Universidad Privada del Norte, a quien por supuesto le damos la bienvenida a los estudios de ATV+. Y lo primero, su opinión. ¿Qué opina acerca de este proyecto de ley, que ha sido aprobado en la Comisión Permanente del Congreso? Buenas tardes. Yo creo que en primer lugar debe revisarse, porque ciertamente ninguna persona debe trabajar sin recibir remuneración alguna. Yo creo que ahí hay un factor tremendamente peligroso y que debiera ser revisado de inmediato. He podido enterarme por los diferentes medios que la congresista que hizo esta propuesta está considerando la revisión de este proyecto de ley y que es el mismo que sería visto en la comisión permanente. Yo creo que eso es necesario. Ahora, ¿usted ve algún beneficio, algo que resaltar en este proyecto de ley o definitivamente lo ve errado? Yo pienso que la práctica y la teoría deben ir siempre de la mano. En la Universidad Privada del Norte nosotros esos dos factores los conjugamos y permanentemente estamos pendientes de que la práctica no quede al margen. Entiendo que algunos institutos principalmente no tienen la infraestructura necesaria. Ese sería el espíritu de este proyecto de ley. Por lo tanto, yo creo que mejorándolo podría ser interesante, pero no es negociable el hecho de que no reciban remuneración estos jóvenes. Claro, porque además esto es una práctica preprofesional, pero incluso siendo preprofesional ayuda a la persona para que pague, por ejemplo, sus pasajes, para que pague sus alimentos. Y según lo que me comentaban, de acuerdo a las 5 formas de trabajo que se tienen estipuladas, todas son remunerativas, todas reciben algo por el trabajo que se viene realizando. Es que es evidente, dentro de la formación de un individuo está la parte de la integridad, está la parte de los valores, está la parte de la importancia de sentirse valorado. ¿Cómo puede un individuo sentirse valorado si siente que está trabajando y ese trabajo no es compensado adecuadamente? Si ni siquiera tiene para la movilidad, para el transporte, para su alimentación, para sus estudios. Yo creo que ahí hay un factor tremendamente importante por seguir viendo. Y definitivamente ahí es donde tenemos que académicos, sector privado, el Estado, participar para poder alimentar la propuesta, que en todo caso es interesante, pero que merece mayor análisis, mayor debate, como entiendo la propia congresista declaró esta tarde. Felizmente ya ha dado su brazo a torcer, pero de acuerdo a lo que se ha presentado, para usted, ¿quién sería el principal beneficiado de acuerdo a cómo está presentado y aprobado el proyecto de ley? Yo creo que tenemos que verlo con mente abierta. Definitivamente el estudiante que recibe más formación se beneficia, eso es cierto. No, pero el beneficiado directo, ¿quién sería ahí? Yo lo veo por los dos lados. Yo siento que se beneficia el propio estudiante al recibir más práctica, más posibilidad de trabajar y ciertamente el sector empresarial, ya sea público o privado, porque la norma está considerada para ambos sectores también. Por eso se trata no de eliminar la norma, creo yo, sino mejorarla, porque la intención es buena. Hay instituciones que no tienen la infraestructura y no tienen la oportunidad. Nosotros, UPN sí la tiene, pero otras instituciones probablemente no. Y se trata de acercar la demanda y la oferta. Tengamos en cuenta que el desempleo ha aumentado en los últimos meses en el Perú tremendamente, ¿no? Estamos hablando de más de 90, 100 mil personas jóvenes, el primer número de ellos, claro, que no encuentra empleo. Ahora, por eso usted ha hablado de mejorar. ¿Qué mejoraría de esta propuesta? Yo pienso que la parte económica, de todas maneras, es fundamental. Tiene que ser retribuido. Tiene que ser retribuido, incluso se ha comentado, los especialistas, los juristas lo han dicho, que es una norma inconstitucional, porque la propia ley lo dice, la Constitución dice que cualquier tipo de trabajo debe ser remunerado. Por otro lado, pienso que el número de las horas y el plazo también debiera ser revisado. Se habla de 4 horas diarias, 20 horas a la semana. ¿Qué propone usted? Pienso yo que debiera ser menos, y por otro lado se habla de 3 años. Me parece que es demasiado 3 años. Pero en fin, es un tema que da para debate y ciertamente se puede mejorar. Yo pienso que cualquier persona que está llevando una parte teórica debe ver inmediatamente la aplicación práctica, es decir, el uso de esos conocimientos. Pero eso lo puede hacer también a través de sus propios familiares, a través de sus propios emprendimientos y no necesariamente trabajando para un tercero. Ese también es un factor a considerar. ¿Considera que fue un error que se haya aprobado este proyecto en la Comisión Permanente del Congreso? Yo pienso que no se ha debatido lo suficiente. Creo que el error ha estado en todo caso en el apresuramiento, en no tomarse mayor tiempo para analizar las diferentes aristas que tiene. Definitivamente hay necesidades en el Perú de darle oportunidad a los jóvenes.
creo que el desempleo ha aumentado y como consecuencia de ello están buscando otras formas de complementarlo. Pero esta propuesta no es la mejor para ese problema. En este caso, la propuesta que podría mejorar este proyecto es la remuneración con el sueldo básico. No necesariamente con el sueldo básico, habría que considerar que probablemente sean jóvenes, no todos ellos con carga de familia, entonces eso se podría ver. Tengamos en cuenta que son personas que no tienen experiencia, ¿no es cierto? Son jóvenes que están estudiando una carrera técnica, entonces yo creo que habría que ver varios factores. En todo caso, la escala remunerativa podría tener una gradualidad, podría considerarse diferentes factores. Lo importante sí es que no se deje de lado a las personas que quieren trabajar, porque definitivamente el ser humano se realiza en su integridad cuando trabaja, cuando se siente útil, valorado, querido en una sociedad. Y eso lo da el trabajo. Y los jóvenes peruanos son muy creativos, son innovadores, todos ellos, y lo digo por experiencia en UPN, la mayoría de los estudiantes son emprendedores. Claro, y ahora, de ser aplicado, que vemos que ya se ha retrocedido, bueno, tiene que verse ahí si el Ejecutivo lo observa, porque hay que tener en cuenta que la Comisión Permanente del Congreso ya lo aprobó, entonces son otros pasos los que se tiene que seguir, no porque la congresista diga, ya lo retiro, ¿no? Que haya un debate, es necesariamente que va a ser así, sino que el Ejecutivo ahora también lo tendría que observar, pero de aplicarse esto, ¿qué podría desencadenar en el país? Porque muchos están hablando de que la ley podría ser mal aplicada y generaría que muchos estudiantes trabajen sin un sueldo y que de esto se aprovechen las empresas. Ciertamente, lo que tenemos que cuidar, y ahí estamos toda la sociedad comprometida, es que no se haga mal uso, por lo tanto no se abuse de la ley. Definitivamente podrían los empresarios aprovecharse, vamos a llamarlo así, de tener un recurso joven, creativo, innovador, con conocimientos y gratis. Esa no es la idea dentro del empresariado. Yo creo que los propios empresarios no desean eso, porque, insisto, parte de la formación de un individuo es el sentirse valorado, el sentir que su trabajo, su esfuerzo, sus conocimientos, sus talentos son adecuadamente compensados. No queremos formar jóvenes peruanos que se sientan minusválidos en el sentido de estar trabajando, pero no sentirse dignos de que su trabajo es reconocido. Por lo tanto, yo no creo que existan empresarios peruanos éticos que quieran pagar, no dejar de darle, ¿no?, dinero a una persona que está justamente haciendo un trabajo importante. Realizando una labor. Muchísimas gracias por el aporte que nos viene realizando respecto a esta polémica propuesta de ley. Le agradecemos a Augusto Cáceres, como lo presentamos, decano de la Facultad de Negocios de la Universidad Privada del Norte, por entonces las precisiones que nos ha dado respecto a este tema. Vamos a cambiar ahora de información y nos vamos a enlazar de inmediato en vivo con nuestro compañero Paul Jiménez. Él se encuentra en San Martín de Porres con un indignante caso. Un padre utilizaba a su menor hijo nada menos que para robar celulares. Paul nos tiene los detalles. Muy buenas tardes, Paul.